Cristo vive en ti. Esa es una de las frases predilectas de muchos predicadores cristianos. ¿A qué se refieren exactamente? Para muchos creyentes cristianos, es como cuando le decimos a un ser amado, siempre estarás en mi corazón. O sea, siempre de alguna manera vivirás en mí. Para otros, se trata de que Jesús entra en el espíritu de aquellos que lo han aceptado. Sin embargo, otros van más allá y sostienen que el asunto no es tan sencillo, que es un gran secreto, el Cristo interior es un gran secreto que ha estado escondido en la Biblia. Comencemos por algo básico. La palabra Cristo. ¿De dónde ha surgido? Hay quienes sostienen que proviene de Krishna. Quienes afirman esto sostienen que Jesús fue llamado Yeshua Krishna en la India, donde, según ellos sostienen, vivió durante un tiempo, y de ahí el nombre Jesucristo, siendo la palabra Cristo una modificación de la palabra Krishna. No. Cristo y Krishna no tienen nada que ver, aunque las palabras suenen parecido. Así no es como se obtienen las etimologías. Relacionar a Cristo con Krishna más bien parece una manera de intentar introducir la figura de Jesús, o sea, el cristianismo, en el hinduismo. La palabra Krishna proviene del sánscrito y hace referencia al color negro azulado, color con el que se representa a Krishna. La palabra Cristo, en cambio, proviene del latín Christus, que a su vez derivó de un antiguo término griego, Christos, que significa ungido, y nada más. ¿Y qué era un ungido? En la antigüedad, mucho antes de que apareciera el cristianismo, en los rituales religiosos de diferentes pueblos, se utilizaban ciertos aceites para ungir, o sea, frotar la frente de una estatua de una deidad, como era el caso de los antiguos egipcios, o la frente del supremo sacerdote o del rey, como sucedía entre los hebreos. La idea era que estos aceites favorecían la transmisión del poder divino a la estatua o al rey o al sacerdote. En otras palabras, los antiguos hebreos creían que con la unción el poder de su Dios protegía a aquellos hombres para que pudieran cumplir con sus funciones en beneficio del pueblo. En la lengua hebrea, la palabra Mashiach, Mesías en su versión españolizada, significa precisamente ungido. Luego, con el desarrollo de la religión judía, la palabra Mashiach o Mesías comenzó a designar un ungido especial, el ungido de Dios, o sea, un ser que según los judíos sería enviado por su Dios para rescatarlos de sus problemas. Cuando los judíos de Alejandría, en el siglo III o II antes de la era común, tradujeron el Antiguo Testamento al griego koiné, sustituyeron la palabra hebrea Mashiach por la palabra griega Christos, que significa también ungido. Así que, hasta el siglo I de nuestra era, el Mesías o Cristo era un hombre esperado por el pueblo judío para ser salvado. Quienes aceptaron a Jesús de Nazaret como ese ungido, ese Mesías, ese Cristo, lo consideraron Jesús el Cristo. De ahí Jesucristo o simplemente Cristo. Y se consideraban cristianos, o sea, seguidores del ungido.
Pero había muchos grupos diferentes de cristianos en los primeros siglos de nuestra era, y cada uno interpretaba la figura de Cristo según sus propias ideas de lo divino. La que prevaleció fue la sustentada por las iglesias cristianas, que hoy se consideran tradicionales, pero otros grupos, los llamados gnósticos de los siglos II, III y IV de nuestra era, desarrollaron una versión de Jesucristo muy diferente. Esta versión gnóstica antigua de Jesucristo puede considerarse íntima y simbólica. Para muchos de ellos, Jesús no había existido como hombre, o si lo había hecho, su misión salvadora era despertar la chispa divina en todos los hombres. Y aunque ellos, los gnósticos antiguos, desaparecieron, esta versión simbólica y sublimada de la luz de Cristo permaneció de alguna manera en otros grupos posteriores. Con la llegada de los siglos XIX y XX y el contacto con otras formas de espiritualidad como el hinduismo o el budismo, comenzaron a aparecer en Occidente ciertas nociones de lo espiritual que se presentaban como alternativa a la religión tradicional convencional cristiana dominante, y que mezclaban las corrientes hinduistas o budistas con las creencias de los gnósticos antiguos cristianos. Esto dio paso a nuevas interpretaciones esotéricas de la Biblia y a conceptos como conciencia crística, ser crístico, aceite crístico, Cristo interior, etc. Les explico. Aparte de la palabra Cristo, que viene del griego Christos y significa ungido, hay otra palabra de origen griego que se refiere a un aceite utilizado por diferentes iglesias cristianas para sus rituales de unción, el crisma, del griego krishma. Según una interpretación esotérica relativamente moderna de diferentes pasajes de la Biblia, los humanos llevan dentro una secreción sagrada llamada krishma, un aceite crístico, una energía crística, o sea, un Cristo interior que permite un despertar espiritual. ¿Hay algo de cierto en todo esto? Sí y no. En realidad, en esto de la energía crística, hay una interpretación esotérica forzada de los textos bíblicos para encajarlos en el antiguo conocimiento hinduista de la Kundalini. En el hinduismo se habla de una energía primordial que subyace en el ser humano y que si se la despierta, permite que el sujeto pueda experimentar la unión con la realidad fundamental. Esa energía es la llamada Kundalini. Detrás de las prácticas para despertar la Kundalini se encuentra el trabajo del líquido o fluido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo que se produce en el cerebro. No es un aceite, pero el aceite crístico o Cristo interior del que muchos hablan sería en realidad ese mismo fluido cerebroespinal que mediante diversas prácticas, incluidas ciertas prácticas sexuales, es posible controlar para acceder a la realidad fundamental. Las prácticas para el despertar de la Kundalini sí son posibles, no son una creencia, pero no es fácil, no cualquiera está preparado para ello, y en el camino muchas personas terminan locas, no despiertas, locas. Ahora, esto nada tiene que ver con Cristo. Ciertamente, en diferentes pasajes de las epístolas de Pablo hay referencias al Cristo interior, en frases como Cristo está en vosotros, Jesucristo está en vosotros, vive Cristo en mí, etc.
en contextos en el que él explicaba la relación espiritual con ese Hijo de Dios en una fe que era nueva en aquel entonces. No hace mención a ningún aceite ni ninguna energía, ni mucho menos a ninguna técnica corporal para despertarlo. Fue quizás a partir de 1920, tras la publicación de un libro del estadounidense George Carey, que muchos adoptaron la interpretación alegórico-simbólica de que ciertos pasajes de la Biblia se refieren al despertar de la Kundalini. Así, hacen equivalencias, como la de que los 33 años de Jesús corresponden a las 33 vértebras de la columna vertebral, que José, el padre de Jesús, es en realidad la glándula pineal que segrega la leche y María la glándula pituitaria que genera la miel, que son las sustancias que según ellos forman el líquido cefalorraquídeo, la energía crística. Que este líquido viaja hasta la parte baja del cuerpo, donde reside 2 días y medio, o sea, donde se produce la crucifixión, para luego ascender de nuevo ya refinado hasta el cerebro y permitir el despertar espiritual. Esto en resumen, claro. Decir que este conocimiento está escondido en la Biblia es solo una interpretación forzada para intentar darle validez al cristianismo apoyándose en el conocimiento de otros pueblos e intentar implantar las creencias cristianas en un auténtico despertar espiritual. También es una manera en que los comerciantes de la nueva era, de manera consciente o inconsciente, intentan captar el mercado cristiano. Y es que estos comerciantes saben que si desean vender sus productos y servicios, deben mantenerse alineados de alguna forma con el cristianismo y hasta con la ciencia. El otro día escuché a alguien decir que el aceite crístico también es llamado aceite cuántico. El cristianismo no tiene nada que ver con la Kundalini ni con ningún tipo de energía interior. La Biblia no esconde ninguna descripción simbólica del proceso de despertar de la Kundalini. Esa es una interpretación descontextualizada de ciertos pasajes de la Biblia. Cristo no es una chispa divina que todos llevamos dentro. El Cristo es una figura religiosa asociada a la práctica de la unción y ligada al concepto de un Dios creador separado de su creación que no tiene nada que ver con la visión de una realidad fundamental en la que todos estamos interconectados. Aún más, toda esta interpretación del Cristo interior es en realidad una variante de la misma idea fundamental del ungido de Dios que viene a salvar a la humanidad de sus desgracias y males. O sea, un reciclaje de la misma creencia religiosa de los primeros cristianos, pero decorada con palabras de otras tradiciones o con conceptos esotéricos manipulados y modernizados, como la palabra energía o el ser cósmico, que se presenta como alternativa sin serlo. El despertar espiritual no necesita de ninguna salvación. Es un camino muy diferente, personal y profundo, que lo que menos necesita son dioses o religiones. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.